Hola gente hermosa, ¿cómo estamos? Acá en esta nueva presentación que es el tema número 5 que corresponde a EPOC y tromboembolismo pulmonar. Vamos a dividir los tutoriales del tema número 5 en dos. En este caso solamente estas dos patologías y en el otro tutorial vamos a ver miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, porque con el tiempo no llegamos y la idea es llegar a 40 minutos. Vemos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también es una enfermedad que es de alta tasa de prevalencia, que está muy relacionado con la insuficiencia respiratoria aguda y también está relacionado con asistencia respiratoria mecánica, porque entre el 10 al 15% de aquellas personas que padecen EPOC tienen la necesidad en su tratamiento de la asistencia respiratoria mecánica, porque se llegan a complicar estos pacientes. Vamos a comenzar de manera inmediata con las presentaciones. Entonces lo primero que tenemos es el concepto del EPOC, que es el EPOC. El EPOC se denomina la existencia de la obstrucción crónica al flujo aéreo, progresivo e irreversible, es decir, no tiene cura, debido a una bronquitis crónica o un enfisema pulmonar. Antes, en esta clasificación de los EPOC, estaba el asma, pero no cumplía con ciertos requisitos o criterios y se lo excluyó del listado como EPOC. La bronquitis crónica, ¿qué es? ¿Qué es la bronquitis crónica? ¿Qué es el enfisema? La bronquitis crónica es una enfermedad de larga evolución debido a episodios repetitivos de bronquitis aguda. Se define por la presencia de tos y expectoración al menos durante 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Ese sería el concepto de bronquitis crónica. El enfisema pulmonar, ¿qué es? Es el agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales del bronquiolo terminal, acompañado por destrucción de las paredes alveolares y sin fibrosis evidente. Acá tenemos un tipo de tórax, que es un tórax en tonel o pecho de paloma, que es muy característico de los EPOC. No solamente en el paciente enfisematoso, sino también se podría llegar a dar en un paciente con una bronquitis. Pero esto es característico del paciente enfisematoso, es muy característico. ¿Cuál es la característica anatómica? Bueno, la circunferencia de la porción superior del tórax parece mayor que la porción inferior. O sea, acá arriba parece mucho más grande que la parte inferior. El esternón sobresale hacia adelante y el diámetro anteposterior del tórax es mayor de lo normal. Muchos pacientes de EPOC que suelen respirar con la respiración superior desarrollan tórax en tonel. ¿Cómo se clasifica el EPOC del enfisema? ¿Cómo se clasifica el EPOC enfisematoso? Tenemos el enfisema centrolobular, que es el más frecuente de todos y que en este caso destruye los bronquiolos. Normalmente lo hace, o sea, destruye los lóbulos superiores pulmonares. En los bronquiolos produce inflamación, pero el alveolo permanece intacto a diferencia de los otros. Después tenemos lo que es el enfisema panlobular. En este caso destruye paredes de alveolo y suele afectar más a las partes inferiores. Si juntamos lo que es el centro lobular conjuntamente, se habla de un enfisema centroacinar y es habitual en fumadores. Después tenemos lo que es el enfisema paraseptal. En este caso destruye los alveolos de los lóbulos inferiores y forma ampollas aisladas en la periferia pulmonar y se la considera el causante más probable del neumotórax espontáneo. ¿Cuál sería la clínica? La disnea. La disnea es el síntoma fundamental en el enfisema y tiene un comienzo que es insidioso. En los pacientes que son fumadores con una larga historia de tos crónica, tienen una respiración jadeante y tiene un aumento progresivo de la disnea. Sobre todo si hay una infección que se ha agregado, se acentúa mucho más lo que es el tema de la disnea. Con el tiempo
Con los cambios de tiempo a veces también se acentúa la disnea, o a veces un ejercicio ligero también produce disnea y también fatiga. También puede haber en las respiraciones un tipo de expiración que puede ser sibilante, y en estos pacientes muchas veces son acosados por la anorexia y por la debilidad. La etiología. Bien, acá dice que la causa principal es el hábito de fumar. El 15 al 20% desarrollan EPOC, siendo importante la cantidad de cigarrillos diarios. Otros factores, por ejemplo la polución ambiental, la inhalación de humo, uso frecuente de gas para cocinar, por ejemplo. La fisiopatología. La fisiopatología dice acá que el músculo liso de las vías respiratorias se hipertrofia, disminuye el calibre de las vías aéreas, produciendo sibilancia. Hay hipertrofia de glándulas productoras de moco, conduciendo a la producción de esputo espumoso y abundante. Después tenemos los cambios patológicos. En este caso yo voy a tener disminución de la excursión diafragmática. Esto se presenta porque el tórax se hace fijo en una posición, y que esa posición es la posición de inspiración. Después voy a tener un tono de percusión hiperresonante. Entonces cuando voy a hacer la exploración clínica, el aire produce este tono de percusión hiperresonante. ¿Por qué? Porque el aire está atrapado, y como consecuencia del cierre prematuro de las vías respiratorias se produce este tono de percusión hiperresonante. Hay un aumento en el uso de músculos accesorios, con la expiración es más prolongada. Hay ruido respiratorio, en este caso yo voy a tener roncos, también voy a tener sibilancia al final de la expiración. Hay un aumento del diámetro anteroposterior o tórax en tonel, como ya lo vimos hace un momento, y hay cambios de la posición que favorece la comodidad del paciente. En general el paciente se siente más cómodo sentado y también reclinado hacia adelante. Esta posición eleva la cintura escapular y hace más fácil la inspiración. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es a través de lo que es el examen físico, que tiene que hacer una énfasis en la auscultación, una anamnesis, una espirometría, un radio X de tórax y también fundamental la gasometría arterial. El tratamiento del EPOC está dirigido a prevenir lesiones sobre el sistema cardiopulmonar, ya que no tiene cura. Es decir, son todos tratamientos paliativos. Los medicamentos para tratar abarca inhaladores, broncodilatadores, esteroides y también lo que es la oxigenoterapia. Recordemos que este es un tratamiento que es para toda la vida. Por lo tanto, el impacto psicológico de esta enfermedad en el paciente es muy fuerte. Por lo tanto, el paciente y la familia necesitan apoyo. Recordemos, es una patología crónica que el paciente va a tener durante toda la vida. Los cuidados de enfermería. Cuidados de enfermería en el EPOC. Antes de los cuidados de enfermería, me parece que me estoy olvidando de lo que es el tratamiento en el EPOC. Como le decía, era más bien sintomático, que obviamente se daban esteroides, inhaladores, oxigenoterapia, y en estos pacientes, como vimos en un tutorial de asistencia respiratoria mecánica, en la parte de respirador no invasivo, podemos tener una máquina de BiPAP o sonda endotraqueal. Teníamos ahí los corticoides inhalados de acción corta, los de larga duración, la teofilina, y había que evitar algún tipo de problema que acompañe, o sea, algún tipo de complicación, como son las atelectasias, o una falla respiratoria, una neumonía, un neumotórax o una hipertensión pulmonar también. Tenemos que tener en cuenta a los ancianos, a los gerontes. Esta enfermedad acentúa mucho los cambios fisiológicos propios del envejecimiento. Por lo tanto, en los pacientes ancianos es muy mal tolerado,
por lo tanto es un paciente de grave riesgo. Entonces ahora sí vamos a abordar los cuidados de enfermería en EPOC, la posición Fowler o Fowler elevado, la monitorización de saturación parcial de oxígeno, la oxigenoterapia fundamental la oxigenoterapia, y en este caso yo debo seguir las prescripciones exactas del médico, porque muchas veces el oxígeno en el EPOC o el flujo en el EPOC hace complicaciones. Por lo tanto, el flujo y la concentración o la fracción de inspiración de oxígeno que le voy a aportar al pacientito debe ser el correcto y el indicado. La administración de los medicamentos o los inhaladores que producen broncodilatación, hay que enseñarle al paciente a toser, hay que obtener un esputo para frotis y cultivo, dar corticosteroide en forma prescripta, ofrecer dieta hiperproteica, son pacientitos que bajan mucho de peso, evitar alimentos que produzcan malestar abdominal o distensión abdominal, dar oxígeno suplementario cuando el paciente come para aliviar la disnea. Valorar si el enfermo tiene una conducta de reacción, por ejemplo, o está enojado o está deprimido por la misma condición que tiene el paciente. Hay otras cosas también que podemos hacer con respecto a este paciente. Valorar, o sea, hay que demostrarle a este paciente una actitud positiva, que eso tiene que ver más con una función humana. Debemos mostrarle nosotros un interés a ese paciente, hay que escucharlo y demostrar que nosotros nos estamos preocupando por él. El tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? Concepto. Dice que es un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda producido por el enclavamiento de un trombo o de un émbolo en una o varias ramas de la arteria pulmonar. O sea, se enclavó en una arteria pulmonar un trombo o un émbolo, lo que me va a dificultar la circulación normal en lo que es la arteria pulmonar. La etiología. Tenemos alteración de la coagulación y fibrinolisis, trombosis venosa profunda, alteraciones plaquetarias, vasculitis, enfermedades arterial crónica, hiperviscosidad, púrpura trombótica, edad avanzada, inserción de catéter venoso. Yo voy a tener repercusiones que son repercusiones respiratorias y repercusiones hemodinámicas en el tromboembolismo pulmonar. Acá dice que la principal consecuencia de la obstrucción de los vasos es aumento del espacio muerto, o sea, el aumento del espacio muerto alveolar. ¿Esto qué da lugar? Da lugar a una alteración del coeficiente de ventilación-perfusión. En segundo lugar, voy a tener una hiperventilación. ¿Qué es lo que hace esta hiperventilación? Crea un estado temporal de hipocapnia y a su vez lo que hace que yo tenga una alcalosis respiratoria. Más tarde, como se deprime el sistema respiratorio, el aparato respiratorio se ve deprimido por esta alcalosis respiratoria, disminuye la frecuencia respiratoria por esa alcalosis, reteniendo dióxido de carbono, y como tiene ya de por sí esta enfermedad pulmonar, lo que hace es producir un estado de acidosis metabólica como resultado del metabolismo anaeróbico. Tenemos acá disminución del surfactante y falta del aporte sanguíneo, y tenemos la insuficiencia pulmonar. Es decir, en cuanto a la repercusión respiratoria, tengo un aumento del espacio muerto alveolar, una hiperventilación que va de una alcalosis respiratoria a una acidosis metabólica, y hay una disminución del surfactante y falta del aporte sanguíneo e insuficiencia pulmonar. Con respecto a las repercusiones hemodinámicas, la obstrucción brusca del árbol arterial pulmonar genera un aumento súbito de su resistencia que provoca el descenso del volumen sistólico del ventrículo derecho, la dilatación aguda del mismo y, en los casos más graves, la caída del gasto cardíaco y también de la presión arterial.
Lo que sucede acá es que el aumento, o sea que hay un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno por el exceso de poscarga y hay una taquicardia compensadora y la disminución del aporte de oxígeno por el descenso de la presión de perfusión coronaria derecha. Esto lo que va a hacer es que a mí me va a condicionar además una isquemia en el ventrículo derecho. Esto hace como una perpetuación, es como un ciclo vicioso donde hay una dilatación y hay una isquemia. Y esto, y este ciclo o círculo vicioso es responsable del colapso circulatorio o el shock cardiogénico y posteriormente la muerte del paciente. Lo que vamos a agregar acá es que existe esa constricción pulmonar. Por lo tanto, va a haber una congestión, va a haber una hipertensión pulmonar, lo que va a aumentar la presión venosa, lo que a su vez va a causar ingurgitación de las venas del cuello, lo que a su vez va a causar hepatomegalia, lo que a su vez va a causar congestión cerebral y me va a causar una disfunción miocárdica. Junto con la hipoxemia, que ya de por sí ya está sucediendo, ya se está produciendo, provoca una isquemia no solamente en el miocardio, sino también en casi todos los órganos, que da a origen a alteraciones neurológicas como confusión, desorientación, incluso como habíamos dicho que tenía una hipoxemia a nivel cardíaco, me va a presentar una angina de pecho, va a tener alteraciones cardíacas como una arritmia, hipotensión, oliguria, inclusive lo que es el shock. La clínica, el cuadro clínico, los signos y los síntomas más frecuentes que son en la disnea. En los síntomas tenemos disnea, tos, dolor tipo pleurítico, síncope, angor, ansiedad, o sea, dolor de pecho es el angor, signos, taquicardia, taquipnea, cianosis, diaforesis, una hemoptisis, un colapso cerebrovascular, un paro cardíaco, una muerte súbita. Hay una hipotensión en casos graves que puede llegar al shock cardiogénico. Otras cosas que no se presentan acá, que no está, pero podemos hablar de en la auscultación hay crepitantes. ¿Qué más puede presentar? Fiebre. Puede presentar fiebre este paciente, flebitis, también edema. Se presenta hipotensión en los casos graves, que ya me está anunciando ¿qué cosa? Me está anunciando el shock cardiogénico. El diagnóstico. ¿Cómo se hace un diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar? Es bastante complicado diagnosticar un tromboembolismo pulmonar porque casi todos los métodos de diagnóstico no son tan claros, fidedignos o directos, pero se sirven de estos elementos. El cuadro clínico, que es el que me va a decir básicamente que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, el cuadro clínico. También se utiliza lo que es el dímero D, que la determinación en sangre del dímero D, o sea, tiene, en este caso, tiene un alto valor predictivo negativo, que es para descartar, ¿no? O sea, si me da el dímero D, es solamente para descartar el TEP, no es que me da un positivo. Los D, o sea, los D dímero, son producto de la degradación de la fibrina. Es muy sensible, pero es poco específico, como le estaba diciendo, y nunca confirma el diagnóstico. Después, si el estudio del dímero D está aumentado, puede ser confirmado con una gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión, donde va a estar presentando las áreas del pulmón no perfundida, pero sí están bien ventiladas. Además del dímero D, ¿qué voy a tener? Voy a tener electrocardiogramas, voy a tener ecocardiografía. Recordemos que el electrocardiograma puede ser normal y generalmente es normal, más del 30% de los casos es normal. Por ahí solamente me puede presentar, como dijimos un momento, taquicardia, pero estas taquicardias son sinusales, o sea, normales, en el cual el signo electrocardiográfico más común también se puede observar una onda S en la derivación 1. Y después de eso, puede aparecer una onda Q, que es una onda de isquemia en la derivación 3, y una onda T negativa en la derivación D,
En la derivación 3, que es una onda negativa, me estaría indicando una isquemia. Puede presentar un eje desviado a la derecha y el bloqueo de rama derecha. También puede presentarse arritmias supraventriculares en la gasometría. Me va a mostrar alteraciones a nivel gasométrico también. Por lo tanto, también ¿qué más se utiliza? Bueno, la fibografía, una tomografía computada, una teografía pulmonar, una gramografía, una gasometría, que es lo que dijimos hace un momento, y una radiografía de tórax. ¿Qué se utiliza? ¿Con qué se trata? En primera medida con anticoagulación. ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Qué es lo que se utiliza como anticoagulante? Heparina sódica intravenosa. Eso lo vimos en el tema número 2 de lo que son los fármacos. Por lo tanto, lo vamos a resumir porque ya sabemos qué es la heparina. Su acción, ¿qué es lo que hace? Impide el crecimiento del coágulo y permite una actividad del sistema fibrinolítico del paciente. Está contraindicada en la hemorragia activa. Está contraindicada si el paciente tuviera alergia a la heparina y está contraindicada si el paciente tuviera trombocitopenia severa. También está contraindicado tanto como la endocarditis bacteriana como la hemorragia subaracnoidea o intracraneal en la hipertensión maligna o una cirugía ocular o neurocirugía que fuera muy pero muy reciente. El cuidado es, como vimos en el tema 2, para cualquier anticoagulante. Para el tratamiento de largo plazo se usan dicumaníricos y que actúan inhibiendo la vitamina K. El más usado es el acenocumarol, que acá nosotros lo conocemos mucho como el Sintrom. Además del anticoagulante, que me iba a favorecer para evitar la formación del trombo, son los trombolíticos. En los TEP masivos se utilizan fibrinolíticos y que pueden llegar a desobstruir la arteria ocluida, aunque no lo usan mucho a los trombolíticos, pero sí los puede llegar a usar. Los fibrinolíticos aprobados para el tratamiento de TEP masivo son la streptoquinasa, la uroquinasa y la alteplasa. La tecneplasa es un fibrinolítico de reciente aprobación para síndromes coronarios agudos y enfermedad vascular cerebral isquémica, que poco a poco ha ganado aceptación en el manejo de la tromboembolismo pulmonar aguda masiva, y esta tiene un perfil de seguridad muy similar a los trombolíticos que ya existen, que es la streptoquinasa, la uroquinasa y la alteplasa. ¿Tenemos otra alternativa aparte de la coagulación en trombolítico? Sí, tenemos una alternativa que es el tratamiento quirúrgico, que podemos utilizar lo que es la embolectomía pulmonar y la tromboectomía venosa. La embolectomía se refiere a la fragmentación o a la extracción mecánica del trombo y puede ser percutánea o también existe la opción quirúrgica. Este método está indicado en aquellos pacientes que tengan tromboembolismo pulmonar e inestabilidad hemodinámica, en los que existe contraindicación para la utilización de fibrinolíticos o cuando la trombolisis no ha sido exitosa. ¿Cuáles serían los cuidados de enfermería en este paciente tan grave? Administrar la medicación endovenosa teniendo todos los recaudos y el conocimiento, por los conocimientos que yo tengo de farmacología. Asegurar el reposo absoluto en la fase aguda, observar los posibles efectos adversos de los anticoagulantes, ayudar a prevenir la retención de secreciones pulmonares, favorecer el retorno venoso, los cambios posturales, respiraciones profundas, estimularle que lleve media elástica o vendaje para evitar el éxtasis venoso, levantar al paciente posoperado y hacerlo andar tan pronto como sea posible, eso es como profiláctico. En el caso de que tenga que permanecer inmóvil en la cama, efectuar movilizaciones pasivas y también activas. ¿Qué más? Bueno, que no esté acá.
por ejemplo, el oxigenoterapia, que es fundamental para este pacientito, la posición semi-Fowler elevado a la cabecera a 30 grados aproximadamente, si es que no existe una contraindicación. Eso debo preguntar. La monitorización de todos los parámetros vitales, y tengo que ver la frecuencia cardíaca y tengo que monitorizar en un multiparamétrico la actividad eléctrica del corazón para ver si es que hubiera algún tipo de arritmia y estar atento a eso. La saturación de oxígeno debe ser permanente. Un electrocardiograma seriado o diario, o diario el electrocardiograma. Las venoclisis y la extracción de las analíticas para ver el ionograma, para ver un hemograma, para ver también los factores de coagulación. Recordemos que el pacientito está coagulado. Administrar el oxígeno de manera prescripta. Como le decía, habría que monitorizarlo para observar los signos de taquicardia. Hay que ver si es que el paciente presenta taquipnea o disnea, o tiene ansiedad, o si me está presentando el dolor torácico, y valorar ese dolor torácico. Hay que valorar con frecuencia el nivel de conciencia, porque cualquier signo de agitación e irritabilidad puede ser una consecuencia de un aumento de la hipoxia. Hay que, como le decía, observar el estado cardíaco, porque recordemos que este paciente estaba en una situación hipoxémica que lo estaba condicionando al paciente. El paciente con una embolia pulmonar tiene más riesgo de desarrollar arritmia. Este paciente no hay que olvidarse de colocarle una sondita vesical. Hay que tener los cuidados del catéter de la arteria pulmonar, si es que procede, es decir, si se le colocó algún tipo de catéter. Hay que administrar la medicación intravenosa con todos los recaudos necesarios de cada fármaco, por las propiedades de cada fármaco. Asegurar el reposo absoluto en la fase aguda, es decir, el paciente no se debe movilizar y mucho menos se debe levantar y hacer cambios posturales severos o cambios posturales rápidos. Observar los posibles efectos adversos de los anticoagulantes, ayudar a prevenir la retención de secreciones pulmonares y no recuerdo otro, pero me parece que con eso ya estaríamos nosotros completando los cuidados de enfermería en el TEP. ¿Qué me quedaría por decirle? Y bueno, en tromboembolismo pulmonar podríamos agregar lo que sería lo que es la educación sanitaria, explicarle los efectos adversos de los anticoagulantes de este paciente. Hay que hacer una revisión con el paciente de los signos y síntomas de la formación de trombo, por ejemplo el dolor. Comentarle al paciente el riesgo que esto supone, si el paciente es obeso, si el paciente fuma o si es tabaquista, o si el paciente tiene algún tipo de transgresión alimentaria o que se alimenta con grasas. Posteriormente a esto tengo que recomendarle al paciente un ejercicio moderado. Hay que estar siempre con el paciente tratando de reducir el estado de angustia, y en el momento que está internado puede utilizar el cloruro de morfina. Hay que tratar el dolor si es que hubiera un dolor en el paciente y tranquilizar al paciente. Bueno, acá terminamos con el tema número 5 y vamos a pasar con la otra parte, que es miastenia grave y síndrome de Guillain-Barré.